Bueno, nada mal, estamos en el último corte. Hostia, no me la esperaba tan increíblemente dura, gruesa. Es una chapa gruesa, debe tener 3 milímetros mínimo de grosor. A ver si va mejor que la grasa. También hay que decir que esta caladora nos costó 20 €. Es una caladora buena, como todo, es lo ideal. También es ideal pagar y que te campericen las furgonetas. Pero bueno, siendo pobres es lo que nos queda. Bueno, este vídeo se va a llamar ¿Cómo no instalar una claraboya? Vamos, ¿eh? Mucho mejor, ¿no? Parece que mejor, ¿eh? La corta. Uy. Dios, ¿qué hemos hecho? Dios Miren, miren lo gruesa que es. 1,5 milímetros de 3 milímetros, exageré un poco. Pero es bastante, o sea, bastante gruesa. Bueno, el corte está hecho. El corte está hecho. ¿Sensaciones? No estoy nada convencido. Pero supongo que es la sensación de cuando estás haciendo algo que no sabes lo que estás haciendo, pues uno siempre tiene esta sensación de inseguridad, de que la está cagando básicamente. Bueno, vamos a ver qué pasa ahora cuando intentemos encajar la claraboya aquí. Momento de la verdad. ¡Qué miedo! Vamos a ver. Dale. ¿Sí, no? ¡Bien! ¡Qué guay! Tenemos claraboya. Súper. Sí, encaja. Creo que el corte está un pelín sobrado. La sierra es muy endeble, se va moviendo. La verdad que todo el mundo lo hace con la caladora, por eso lo quería probar con la caladora, pero creo que con la moladora sería mucho mejor, ¿eh? El corte sería mucho más preciso. Bueno, habría que ver ahora por debajo cómo queda la historia, pero bueno, el corte es de estar por casa, ¿eh? Bueno. Así que ahora vamos a limar el corte para quitar asperezas. Luego vamos a pintar para que no se oxide con silicona
y luego encima la claraboya. Y luego por debajo habría que ponerle el marquito, que no nos ha quedado muy bien, pero bueno. Hemos puesto la silicona y vamos a el momento más importante de su instalación. ¡Ole! Nos pillan ahí justo estos nervios de la furgo. La verdad es que está un poco tarde. Este es el aspecto que tiene por debajo. Aún nos queda el marquito. Voy a esparcir un poco aquí la silicona para que se quede un poco más uniforme. Tenemos la claraboya ya instalada, pero salió mal, salió fatal. Vengo a echar un ojo a la claraboya una semana más tarde de ponerla. No, una semana no, más, quizá 2 semanas. Y veo que la silicona no seca. La silicona no está secando. Es un big problem. Así que bueno, vamos a ver cómo solucionamos esto. La verdad que ni puta idea, porque he comprado una silicona para exteriores y no sé por qué ha pasado esto, la verdad. A ver qué solución encontramos a esto, pero bueno, me temo que vamos a tener que sacar la claraboya y volver a poner todo. Sí, putadón. Así que bueno, nada. Consejo: elijan muy bien la silicona que van a poner y que sea apta para estas cosas, porque aún así, habiendo comprado una que ponía para exterior y tal, no se ve que no sirve. Que por ahí se han ido los perris. Algo hay. Mi amor. ¡Ay! ¿Estás trabajando? Hola, mi vida. ¿Qué? ¿Qué, mi amor hermoso? Haz caso a la mami, ¿vale? Tari, ¿qué? ¿Cómo va la obra? Pues voy a marcar el corte para la claraboya aquí. Más o menos así. Estupendo. ¿El acompañante qué dice? ¿Tiene buenas vistas desde ahí?
más o menos. Ahora lo perfeccionaremos. Está apretando, ¿eh? 39. Este es el marco que he hecho. He hecho de aluminio para aprovechar unos tubos que teníamos por ahí y porque es mucho mejor el aluminio que la madera. Sobre todo aquí, que está expuesto a la humedad y a todo. Entonces ahora lo estoy presentando a ver cómo va a quedar. Queda fucking perfect. Pinta bien. Pinta bien, Tari. No como la otra. Adivinen qué. Está lloviendo. No hay manera, de acabar esta movida. Bueno, el clima y los elementos y los dioses. Está todo mojado porque estuvo lloviendo, obviamente. Vamos ahí. Y vamos a contrarreloj porque se nos va la luz. Sí, un poco de solcito, por favor. Un poco de sol. Dios sol, ilumíname. Ilumíname porque lo necesito. Me traje el metro. No vamos a cortar todavía porque no me aseguré que esto tenga 39, 39, 39, 39 y 39. Good to go. Por ahora vamos bien. La verdad que el corte quedó limpio, muy limpio. Prácticamente el corte de una katana más o menos. Quedó bastante recto a comparación de la otra claraboya. Esta quedó bastante mejor. La otra fue un desastre, o sea, ya un poco con la experiencia vamos mejorando. Me estaba olvidando lo más importante de todo. La claraboya. Estupendo. Estupendo. Damas y caballeros. Estupendísimo. Vale. Acetona. Trapo
muy acabada. Se me había quedado sin batería el móvil. Así que nada, aquí tenemos el acabado del Sikaflex, que bastante bien con esta herramienta. No me cansaré de repetirlo. Así que misión cumplida por fin.